En el verano de 1968, estudiantes mexicanos toman las calles de la capital. Todos estábamos hasta la madre del señor presidente. Estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría. Y termina en un acto de sangre que conmueve al país. Era una cosa terrible. La gente caía muertos por todos lados. Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror. A quienes lo comparan con la matanza de Tiananmen. Jamás se los perdono. Jamás. 4 décadas después, muchas interrogantes siguen sin respuestas. ¿De dónde salieron esos francotiradores? ¿Quién los armó? En pleno 2008, no es extraño encontrar una manifestación política marchando pacíficamente por las calles de la capital mexicana. ¡La lucha sigue y sigue! La policía mantiene distancia, sin interferir en el derecho ciudadano a manifestarse públicamente. Pero en México no siempre ha sido así. Y algunos de los que marchan hoy lo saben en carne propia. El profesor universitario Fausto Trejo y la ex líder estudiantil Mirtocleya González recuerdan los tiempos cuando las fuerzas del orden no se limitaban a mirar de lejos. Un compañero. Y si los helicópteros sobrevolando inquietan a Fausto Trejo, no es para menos. Hace 40 años, protestas como esta estremecieron a la nación y provocaron uno de los episodios más sangrientos de la historia mexicana. En el verano de 1968, los jóvenes de México se unen a un movimiento estudiantil mundial que pide una revolución a gritos. Soñábamos, creo, en ese momento con que hubiera una gran rebelión juvenil que acabara con el autoritarismo. Porque en este país todo lo que no estaba prohibido era obligatorio. Había que retar a lo prohibido y eso suponía desde cómo te vestías, qué bailabas, qué tomabas, qué hacías con tu novia o qué te hacía tu novia. Vamos, todo formaba parte de una etapa nueva. Igual que en Europa y Estados Unidos, los estudiantes mexicanos viven la liberación sexual a pleno. Era la primera vez que muchas compañeras, mujeres que estudiaban, estaban también en la calle. Veníamos de una sociedad muy tradicionalista. Pues en aquel entonces pues estábamos educados muy rígidos, tanto en nuestras casas como en las escuelas. Lo que decían los padres o lo que decían los maestros era eso lo que se tenía que hacer. Bueno, yo estudiaba en la Facultad de Derecho, en la universidad, y venía yo de provincia, vivía en un pensionado para señoritas. Ahora ver a nuestras compañeras de los grupos de escuela en las calles también con nosotros era una cosa muy importante, era una cosa no vista antes. Vivíamos el periodo de la Guerra Fría. Simpatizábamos con la Revolución Cubana. Sabíamos de los movimientos que existían a nivel latinoamericano. Los estudiantes se enteraban desde luego del mayo del 68 en París. Estaban expuestos a visiones alternativas de su mundo. La creencia que teníamos los jóvenes en aquella época era que teníamos la capacidad de ser libres y de vivir una vida sin la interferencia del señor presidente, de la iglesia y de nuestros papás. Y las universidades eran de los pocos espacios que había en el país para respirar, para poder decir las cosas como las pensábamos, como las creíamos y como las queríamos. Por 39 años, México vive bajo el puño del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Bueno, ese era un país gobernado por un solo partido, en el que la libertad de expresión estaba severamente limitada. El gobierno controlaba todo, absolutamente todo. La chispa que desata la confrontación directa con el gobierno no surge de las universidades, sino de las escuelas preparatorias. No eran enfrentamientos de tipo político, fue sencillamente un choque ahí de grupos de jóvenes. Empieza con un pleito entre estudiantes por un juego y la policía pretende
contener golpeando a los estudiantes en sus propias escuelas. El 26 de julio, cientos de estudiantes se vuelcan a las calles a protestar contra la represión. La represión policíaca fue de tal magnitud que convirtió ese problema juvenil intrascendente en un problema político de los más serios por los que ha vivido el país. Los disturbios estudiantiles explotan en el peor momento posible para el gobierno, a escasos meses de un evento histórico para la nación mexicana. En el 68 México iba a tener las primeras Olimpiadas en su historia. Las Olimpiadas eran el momento en que México iba a mostrarle al mundo que un país subdesarrollado podía llevar a cabo una buena Olimpiada. Para el presidente de la República era un momento en el cual él, su gobierno y México iban a estar en la vitrina de la atención mundial. Estaba orgullosísimo de su capacidad de administración, de organización, y unos estudiantes la iban a poner en duda. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, encabeza un comité de seguridad para controlar la situación. Y el régimen crea un escuadrón militar especial llamado el Batallón Olimpia. El Batallón Olimpia era una unidad mixta del ejército para los Juegos Olímpicos, por eso se le llamaba Olimpia, para garantizar la seguridad en los Juegos Olímpicos. Y bueno, después se distorsiona, ¿no? Ese Batallón Olimpia, que después se transforma en un grupo de choque para mantener la protesta social y atacar el movimiento estudiantil. La represión del gobierno no se hace esperar. La ciudad de repente es un escenario de confrontaciones violentas con camiones incendiados y un descontrol absoluto. Entonces, a medida que se reprimía, en lugar de que nos frenáramos, pues nos daba mucho coraje, nos rebelábamos y pues se comenzó a armar un movimiento muchísimo más fuerte. Ya no eran solo los estudiantes, sino profesores, padres, madres, gente del pueblo. Lo que al inicio surge como una protesta espontánea, se convierte en un movimiento de resistencia organizado. Ese verano, miles de personas marchan contra el régimen autoritario del PRI. El gobierno reprime las manifestaciones, en ocasiones hasta con tanques. El presidente de la República sintió que su autoridad estaba siendo amenazada y empezó a resentir que en público los estudiantes le gritaran fascista, represor, y que insultaban al presidente. Pues fue como una bocanada de aire fresco, porque todos estábamos hasta la madre del señor presidente. El presidente Díaz Ordaz para nosotros representaba lo más absurdo, lo más negativo, lo más obsoleto de una figura presidencial. Era un hombre muy feo, con una gran dentadura, y le gritaban chango, hocicón. En las marchas que se daban y que llegaban al Zócalo, mucha gente, en forma espontánea, lo que gritaba, sal al balcón, hocicón, ¿verdad? Porque queríamos dialogar. Se quería una negociación pública con el presidente de la República. ¿Con quiénes? Con los estudiantes, que no era la iglesia, no era el gran capital, no era el ejército, eran quiénes. Así que el presidente obviamente no podía aceptar eso. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. El presidente Díaz Ordaz lanzó una serie de amenazas brutales en contra del movimiento. Lo que hace es recurrir de inmediato a la ocupación de la ciudad universitaria. El presidente ordena la detención de los líderes estudiantiles. Optaron por ocupar el campus de la ciudad universitaria en la idea de que de ese modo
acabarían con el movimiento. Yo estaba en la facultad y comencé a oír muchísimo ruido y es impresionante oír las botas de los militares cómo avanzan. Y hubo grandes batallas que se enfrentaron a balazos. Arrestan a más de 800 jóvenes, pero las principales figuras del movimiento logran escapar. A pocas semanas de los Juegos Olímpicos, el Distrito Federal parece estar bajo ley marcial. Estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría. Los líderes estudiantiles convocan a un mitin el 2 de octubre para responder a la crisis. El lugar, la Plaza de las Tres Culturas en el barrio central de Tlatelolco. Miles llegan sin sospechar que el gobierno ha decidido acabar con el movimiento estudiantil durante el mitin.